El día de hoy vamos a comenzar un estudio bíblico acerca del Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Este sermón es considerado el discurso más largo de Jesucristo durante su ministerio terrenal. Es el discurso más largo. Fue, al menos dentro de lo que está registrado en la Biblia, fue la ocasión donde Jesús más cosas enseñó. Es tan extenso este sermón que abarca 3 capítulos completos del libro de Mateo. O sea, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, prácticamente es Jesús hablando, Jesús enseñando. Pues toda esa serie de enseñanzas del Señor se denomina el Sermón del Monte, y nosotros a partir de este domingo vamos a empezar a estudiar cada una de las facetas que enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ahí ya no está hablando, hermano, del cimiento solamente, sino del ejercicio de la vida cristiana. Ahí habla de muchos temas, ¿no? Primero son las bienaventuranzas, y luego empieza a hablar de la ira, empieza a hablar del matrimonio, empieza a hablar del divorcio inclusive, y empieza a hablar de una serie de enseñanzas que son ya del día a día, de cómo la vida del creyente debe ser. Pues bien, dicho esto, vamos a comenzar en el libro de Mateo capítulo 5. Vamos a comenzar una primera parte de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, este va a ser nuestro punto de partida. Dice Mateo capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien. Son varias bienaventuranzas que el Señor menciona desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El día de hoy vamos a empezar a estudiar de qué se trata o a qué se refiere el Señor cuando habla de estas bienaventuranzas. No las vamos a estudiar todas el día de hoy, evidentemente porque es bastante largo. Entonces lo vamos a dividir este estudio en varios domingos. Hoy vamos a comenzar con 2 bienaventuranzas. En este Sermón del Monte, Jesús enseña cómo se debe vivir, ¿no? Cómo debe vivir una persona que forma parte del reino de Dios. Es decir que podemos considerar, hermanos, el Sermón del Monte
como el manual perfecto. Es como el manual de vida que Dios ha dejado para nosotros, pero para nuestra vida diaria del creyente, ¿sí? Entonces, ahí en ese sermón, Dios nos muestra las acciones y más allá de las acciones, la actitud que debe tener una persona que tiene a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Si usted no tiene a Jesús como su Salvador y su Señor, este mensaje no es para usted. Este mensaje es para aquella persona que tiene a Jesús como su Salvador y su Señor. Muy bien. En esta primera parte del sermón hay una enseñanza que es conocida como las bienaventuranzas. La palabra griega que define bienaventuranza, la palabra original es makarios, que esta palabra griega se traduce como felices, ¿no? Dichosos o bendecidos. Cualquiera de esas traducciones puede ser válida en este caso. Ahora, hermanos, si a nosotros nos pidieran que hiciéramos una lista de aquellas personas que consideramos las más dichosas, ¿a quiénes pondríamos? Si te dijeran, oye hermano, ¿puedes hacer una lista de aquellas personas que tú consideras que son más bendecidas, más bienaventuradas, más dichosas? ¿Usted a quién pondría? Posiblemente nuestra lista diría, ¿no? Felices los que tienen un buen empleo. Felices los que tienen un buen salario. Felices los que viven en un barrio residencial. Los que viven en una zona muy segura. Felices los que son atractivos físicamente, porque son admirados por todos. Felices los que usan ropa de moda, ¿no? Felices los que usan indumentaria de la mejor marca, etcétera, etcétera. Podríamos, hermanos, hacer una lista desde nuestra óptica humana de quiénes son los felices. ¿Quiénes son los felices? Pero nos damos cuenta que la lista que Jesús nos da de los felices o de los bienaventurados es muy diferente, pero muy diferente a la que nosotros haríamos, porque en la bienaventuranza Jesús nos muestra un mundo al revés. Nos muestra un mundo al revés. Es decir, no basado en las cosas que nosotros podríamos considerar importantes para el mundo, sino en las actitudes que son importantes, pero para el reino de Dios. Entonces, hermano, el concepto de bienaventurado o de feliz o de bendecido desde el punto de vista del Señor es muy, muy diferente a lo que nosotros podríamos considerar feliz o bendecido. Y claro, es que el creyente, hermano, no es una persona que está desesperanzada, ¿no? La presencia de Dios nos trae gozo en medio de situaciones duras, en medio de situaciones difíciles que a veces son un tanto raras para el mundo, un tanto difícil de entender para el mundo. Y claro, con esa lógica, hermano, entramos aquí a las bienaventuranzas y decimos, oye, ¿por qué Jesús está diciendo felices algo que el mundo no ve como felices? Y eso es lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Quiénes son esos bienaventurados, pero para el reino de Dios? Si volvemos otra vez al libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 3, vamos a empezar con la primer bienaventuranza enseñada por Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, los pobres en espíritu. Por si acaso, hermanos, el Señor no nos está diciendo que para entrar en el reino de los cielos es necesario ser pobre materialmente.
como algunas personas piensan, para ir al cielo, para entrar en el reino de los cielos, tenemos que ser pobres materialmente hablando. No, hermano, dice, bienaventurados los pobres, pero en espíritu. Y ahora vamos a entender a qué se refiere eso. No es necesario que seamos pobres materialmente. La Biblia dice que somos salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Esto es suficiente para ser salvos, la fe que nosotros profesamos en Cristo Jesús. Ahora, existe el otro extremo. Tampoco la Biblia está diciendo que todos los ricos están condenados, ¿no? Porque sabemos que hay muchas personas ricas que han confiado en Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, ¿no? Y la Biblia dice, sí, evidentemente para un rico es muy difícil entrar en el reino de los cielos, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero si leemos la historia bíblica, hermano, entendemos que hubieron grandes personas, grandes personajes que fueron ricos en su época, pero que amaban al Señor, que temían a Dios y que además compartían su riqueza. El caso de Abraham, el caso de Job, el caso de David, de Salomón, y bueno, podemos enumerar varios personajes de la palabra del Señor que tenían mucha riqueza, pero que honraban al Señor. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, no se refiere ni a un extremo, los que son pobres materialmente, y tampoco está prohibitivo de la persona rica. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice los pobres en espíritu? Dice, felices los que son pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no tienen absolutamente nada con qué presentarse delante de Dios para recibir de Él la salvación y el perdón. Somos pobres espiritualmente, pero fuimos alcanzados por la riqueza de la gracia del Señor sin tener nada que ofrecer. Esa, hermano, es la característica del que es pobre espiritualmente. Es el que reconoce que no merece la salvación, merece el castigo eterno. No tiene nada que ofrecerle al Señor, pero es salvo por gracia a través de la fe. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Un poco adelante, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, escuche bien eso, hermano. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, nosotros estábamos ya muertos espiritualmente. Aún estando nosotros muertos en pecado, muertos en nuestra vida antigua, o como mencionaba el pastor hace un momento, muertos en la idolatría, el Señor tuvo misericordia, dice, Él es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio juntamente con Cristo la vida. Ahora, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense la palabra gracia.
Lo menciona varias veces en este pasaje. ¿Y qué significa gracia? Gratis. Algo gratis. Algo que a nosotros no nos cuesta. Ya el Señor pagó el precio. Siendo nosotros, hermanos, viles pecadores, pobres de espíritu, inmerecedores del amor de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso Jesús, cuando está enseñando, Él dice: felices, felices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque están conscientes de que no merecen el amor de Dios. Están conscientes de eso, pobres de espíritu. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Otra vez menciona la gracia. Por gracia sois salvos, porque gratis ustedes son salvos por medio de la fe. Eso no nos cuesta nada a nosotros. Simplemente el Señor demanda creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, es la misericordia de Dios. Dios nos concede que podamos creer, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, hermanos, aquí viene la contraposición de la gente moralista de este mundo. Hay muchas personas, hermanos, que dicen: no, yo no creo en Dios, pero yo soy buena gente. Yo ayudo cuando puedo ayudar. Tengo compasión del necesitado y le alcanzo un plato de comida o le doy 100 bolivianos para ayudar a una persona pobre. O sea, hay gente, hermano, que cree que merece el cielo por hacer un acto de beneficencia. Y no estamos diciendo que está mal hacer actos de beneficencia, hermano. Si usted quiere ayudar a alguien que pide en la calle, a alguien que está enfermo, amén y gloria a Dios por eso. Pero eso no le hace salvo a usted. ¿Qué es lo que nos hace salvos a nosotros? Ser pobre de espíritu. Y a lo mejor usted hasta el día de hoy no lo ha visto de esa manera. Ser pobre de espíritu, es decir, por más bueno que yo crea que soy, estoy consciente que no merezco el cielo. Eso es ser pobre de espíritu. Por más buen hijo que usted sea, por más buen padre que usted sea, hermano, usted no merece el cielo, usted merece el infierno de fuego, igual que yo. Pero ser pobre de espíritu es estar consciente de esa verdad. Por más bueno que yo crea que soy, el Señor tiene misericordia de mí. Bienaventurados los pobres de espíritu. Una persona que es pobre en espíritu reconoce que nada, pero absolutamente nada, lo puede hacer merecedor de la salvación. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 50. Vamos a ver un poquito de esto en el libro de Salmos, capítulo 50. Versículo 12. Salmo 50, versículo 12, dice de esta manera: si yo tuviese hambre, dice el Señor, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermano, ¿se da usted cuenta de que cuando nosotros estamos alabando al Señor, invocando el nombre del Señor, estamos hablando del Todopoderoso? ¿Y quiénes somos nosotros para creernos, hermanos, siquiera osar, atrevernos a pensar que merecemos algo de Él? Si yo tuviera hambre, dice el Señor, yo no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
Entonces, hermanos, nuevamente, ser pobre en espíritu es reconocer esa verdad. Reconocer esa verdad. No merecemos nada del Señor porque somos pecadores. Ser pobre de espíritu es reconocer cada día, Señor, yo soy un pecador. Perdóname aún mis malos pensamientos, no solo mis malas acciones. Perdóname por ser un envidioso, por ser mentiroso, por ser engañador, por hablar malas palabras, por tener malos pensamientos. Hermano, todos los días tenemos que agachar la cabeza delante de nuestro Dios porque Él es santo y 3 veces santo. Isaías va un poco más allá. Vamos al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías dice todavía algo más contundente. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Capítulo 64 de Isaías, versículo 6. Dice ahí, si bien todos nosotros somos, escuche bien esta palabra, es muy fuerte. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermano, esto es impactante. Dice, todas nuestras justicias, todo lo que nosotros pudiéramos considerar como bueno, delante del Señor, dice, como trapos de inmundicia. Como algo muy sucio, como algo realmente malo. Y es que, hermanos, alguna vez lo hemos dicho, los estándares de nosotros no son iguales que los estándares de Dios. Cuando la Biblia habla de Dios, dice que Él es santo y 3 veces santo. Nuestra mente humana, hermanos, no alcanza a entender siquiera la santidad de Dios. Entonces, como nosotros somos pecadores, dice, nuestra justicia, mire, lo compara con un trapo de inmundicia, ¿no? Cuando uno dice esta palabra trapo de inmundicia, uno se imagina el trapo que usas en la cocina y estás limpiando y de paso se te cayó y lo vuelves a usar. Y haga de cuenta que el mismo trapo sin lavar ni nada, usted lo está usando para limpiar todo. O como el trapo que usa un mecánico, ¿no? El mecánico siempre está con su overol y está con su trapito ahí en el bolsillo, ¿no? Y siempre alguna cosita que tiene que lavar, limpiar, saca su trapo y está limpiando. ¿Y cómo queda ese trapo? Uf. Totalmente mugre, inmundo, ¿verdad? Pues dice, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Entonces, hermano, por más buena gente que usted crea que es, no merece ser salvo. Por sus propios méritos, lógicamente. Por sus propios méritos, usted y yo merecemos el infierno y no el cielo. No merecemos la presencia de Dios. Cuando usted, mi hermano, entiende esa verdad, recién usted cae dentro del grupo de los pobres en espíritu. Amén. Ahí usted cae en el grupo de los pobres en espíritu. ¿Y qué dice Jesús de los pobres en espíritu? Bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que no merecen el amor de Dios. Y que todos los días dan gracias al Señor por ese amor y por esa misericordia. Así que en primer lugar, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué dice de los pobres en espíritu? De ellos es el reino de Dios. Por eso, hermano, es que tenemos esperanza. Por eso es que tenemos esperanza. Por eso es que tenemos la esperanza de que cuando dejemos este mundo,
creemos que vamos a estar allá. No porque lo merecemos, porque el amor de Dios es tan grande. Así que bienaventurados, hermanos, los pobres en espíritu que saben reconocer esta verdad. Número 2, volvamos a Mateo capítulo 5. Segunda bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo va a decir usted? ¿Bienaventurados los que lloran? ¿Será que no se ha equivocado el Señor ahí? Bienaventurados los que lloran. Seguramente nosotros diríamos, no pues, dichosos los que se ríen, bienaventurados los que disfrutan, felices los que están alegres. Pero, ¿quién puede sentirse dichoso o bendecido por llorar? ¿Usted se siente bendecido por llorar? Por eso es que decimos, como que Jesús en las bienaventuranzas nos presenta un mundo al revés, a lo contrario de todo lo que cualquier persona podría pensar. ¿Por qué Jesús dice felices los que lloran, bendecidos los que lloran? Hermanos, son aquellos bienaventurados los que lloran por su pecado, los que lloran por ofender a Dios, los que lloran porque sienten que le han fallado al Señor. Por eso, hermano, estamos diciendo, estas palabras no son para los no creyentes, son para nosotros, los que creemos en el Señor. Bienaventurados los que lloran, hermano, por haberle fallado al Señor, por haber negado al Señor. Se me viene a la mente esa escena cuando Pedro es confrontado por alguna gente y le dicen, tú eres un seguidor de Jesús, y Pedro le niega y dice, no, yo no lo conozco. Y le vuelven a cuestionar y él dice, no, no lo conozco. Y por tercera vez le cuestionan. Y la Biblia dice que incluso él pronunció unas malas palabras, renegando, maldiciendo. Y en ese momento cantó el gallo y recordó las palabras de Jesús que le dijo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Qué pasó con este hombre? Pedro salió de aquel lugar y rompió en llanto. Le falló al Señor. Él sintió seguramente que le falló al Señor, negó al Señor. Por eso Jesús está diciendo, bienaventurados los que lloran. Pero no es que lloran porque lo dejó la novia, no es que lloran porque le fue mal en el trabajo, no es que lloran porque, no, hermanos, lloran porque han fallado a su Señor. Lloran porque han fallado a su Señor. Y es que el lloro, hermanos, nos trae a la reflexión, nos trae al arrepentimiento. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7. Vamos allá, 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, contristado o entristecido quiere decir, sino porque fuisteis contristados, escuche bien esto, fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Mire, esa es la diferencia, hermano, entre simplemente llorar y llorar según Dios. Dice, ustedes han sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10.
porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hermano querido, marque en su Biblia ese versículo 10. Marque en su Biblia, memorice ese versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Por eso Jesús estaba diciendo, bienaventurados los que lloran. Porque los que lloran, según Dios, los que lloran por haberle fallado al Señor, ellos serán consolados, dice la palabra. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Quién se va a arrepentir pues de ser salvo? No, hermanos, vamos a estar contentos y gozosos al final, porque somos salvos. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se da usted cuenta, mi hermano? No es lo mismo estar triste por un mal negocio. No es lo mismo estar triste por una decepción amorosa. No es lo mismo estar triste porque me llevo mal con mis amigos o porque me va mal en el trabajo. No es lo mismo estar triste de esa manera que estar triste y llorar según Dios. Porque el llanto, mi hermano, que es según Dios, hemos leído en la palabra, produce arrepentimiento. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado en una situación de profundo pesar por haberle fallado al Señor? Y yo le pregunto en esta mañana, ¿alguna vez usted ha llorado delante del Señor? No en la iglesia, no en la iglesia. En su casa, en su cuarto, ahí donde nadie lo ve. ¿Alguna vez usted ha llorado por haberle fallado al Señor? Pues ese llanto, hermano, produce arrepentimiento. Cuando hay el quebranto de espíritu, hermano, dice la palabra, produce arrepentimiento. Y ahí solamente ahí somos bienaventurados. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Yo me gozo, hermano. Me gozo de las veces que he llorado delante del Señor. No aquí en la iglesia, como les digo, hermano, en mi cuarto. Me gozo. Y ahora puedo entender por qué Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, felices, bendecidos los que lloran. Pero aquellos que lloran según Dios. No como le decimos a los jóvenes a veces, no, llora porque lo dejó la corteja. No, pues, hermano. Y algunos no lo superan incluso. No, mi hermano. Ya hay un dolor por ahí posiblemente, pero hermano, ese no es un llanto según Dios. Dice la palabra, bienaventurado el que llora, pero el que llora según Dios, porque ese llanto produce arrepentimiento. Si usted está experimentando eso, hermano, usted es bendecido. Usted es bienaventurado. Lastimosamente, hermanos, en el mundo hay personas que al contrario de llorar por sus pecados, al contrario de llorar porque le han fallado a Dios o porque están ofendiendo a Dios, más bien se burlan, más bien hacen alarde de su pecado. Algunos hasta se vuelven altaneros por sus pecados. Veamos el libro de Salmos, capítulo 73. Esa es la otra cara de la medalla. Libro de Salmos, capítulo 73, versículos 8 al 9. Aquí el salmista retrata a este tipo de personas que en vez de llorar y lamentarse por ofender al Señor con sus pecados, más bien se hacen la burla, se mofan, dice el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Escuche esto, dice, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
Hay gente que no llora por su pecado, hermano. Hay gente que le gusta pecar, le gusta vivir mal. Por más que esa persona sea muy caritativa, luego, por más que esa persona cree que es buena gente, no, hermano, no merecerá nada, ningún favor del Señor. Dice, se mofan, hablan con altanería. Y su lengua pasea la tierra. Un poco más en Proverbios capítulo 10. Vamos a Proverbios capítulo 10. Versículo 23. Capítulo 10, versículo 23 de Proverbios. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Oiga, mire qué interesante. Para aquella persona que es insensata, para aquella persona que no tiene temor de Dios, para aquella persona que no busca agradar a Dios, dice, el hacer maldad es como una diversión. El hacer maldad es como una diversión. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Acá, hermanos, podemos entender perfectamente la gran diferencia que existe entre una persona creyente en Dios y una persona no creyente. Dice ahí que hacer maldad es una diversión para el insensato. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos estado inmersos en alguna situación o en alguna reunión? A mí me ha tocado estar en algunas ocasiones en reuniones, sea por motivos de trabajo o de alguna otra situación. Y pura gente casada, puros hombres casados, y sabe, algunos se mofan o hacen alarde de que tienen una amante. ¿En serio? O sea, como que es algo digno de admirar el hecho de ser infiel a su esposa. Para los que somos hijos del Señor, hermanos, es realmente aterrador que alguien haga alarde de eso, ¿no? Es como que un criminal, como que un asesino haga alarde de que mató a alguien, ¿no? Es como que un violador haga alarde de que violó a alguien, hermano. Pero dice la palabra del Señor que el hacer maldad es como una diversión al insensato. Hay personas que no se contristan por ofender a Dios. No se sienten mal, no les remuerde la conciencia. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento habla de que tienen la mente cauterizada. Utiliza esa palabra de que nuestra mente está cauterizada porque ya no nos duele pecar, ya no nos duele hacer lo malo. Dice aquí, es incluso como una diversión para el que es insensato. Es una diversión. Esas personas, hermanos, que disfrutan el pecado, esas personas que no tienen carga de conciencia, al final no van a ser consolados. Al final más bien llorarán. Al final sufrirán por su condenación, porque en su momento no escucharon el llamado de Dios, no escucharon, no atendieron a la voz de Dios. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y qué triste, hermano, es que el Señor Jesús está tocando a la puerta de los corazones de la gente y mucha gente le está cerrando la puerta de su corazón. ¿Por qué? Porque le gusta pecar. Y algunos rechazan, hermano, el evangelio porque dicen, no, es que a mí me gusta pues irme de farra los viernes. Es que a mí me gusta tener, algunos jóvenes, ¿no? A mí me gusta tener 2 cortejas, me gusta tener 3 cortejas. Y lo mismo las chicas. Entonces, como a mí me gustan esas cosas, yo no quiero el evangelio para mí. Hasta por conveniencia, ¿no? No me conviene ser cristiano, no me conviene leer la Biblia.
y quiere seguir viviendo en su pecado. Pues, ¿qué dice la Biblia? Esas personas no van a ser consoladas al final. Cuando esas personas mueran y estén delante del juicio de Dios, esas personas no van a ser consoladas. Veamos lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 42. Mateo 13, del 41 al 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Escuche bien eso. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Y allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. La persona que vive sin Dios, en palabras del apóstol Pablo, las personas que viven ajeno a la vida de Dios, a lo mejor ahora está riendo, a lo mejor ahora está disfrutando, entre comillas, pero dice al final va a llorar. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Serán echados en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, es que Jesús en su enseñanza dice, bienaventurados los que lloran ahora. Bienaventurados los que lloran por su pecado ahora, los que lloran por ofender a Dios, por desobedecer los mandamientos de Dios. Bienaventurados los que les quebranta el espíritu. Bienaventurados los que les remuerde la conciencia el hacer mal, porque ellos recibirán consuelo, recibirán consolación. Así que, hermanos, en esta mañana aprendamos del Maestro. Entendamos que la vida a la cual nos llama el Señor es una vida muy diferente a lo que el mundo actualmente predica. Bienaventurados, si repasamos las dos primeras bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados aquellos que reconocen que no tienen nada que presentar delante de Dios y que es solo la fe y solo el amor de Dios y solo su misericordia lo que nos hace merecer su salvación. Y número 2, bienaventurados los que lloran por fallarle al Señor, los que lloran por traicionarle al Señor, los que lloran por su pecado, los que lloran por sus maldades, porque ellos al final serán consolados. Amén, hermanos. Vamos a orar, agradezcamos al Señor. Esta ha sido apenas la primera parte de este estudio. El próximo domingo vamos a seguir estudiando las bienaventuranzas y que sea una profunda reflexión para todos nosotros. Oremos, por favor. Bendito Señor, gracias por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por este sermón tan precioso de las bienaventuranzas que nos enseña lo contrario a lo que este mundo predica, Señor. Gracias, porque si hoy lloramos, un día seremos consolados. Si hoy sufrimos, un día seremos bendecidos. Gracias, Señor, porque sin nosotros merecerlo, sin tener nada que ofrecer, has tenido compasión de nosotros pecadores. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Y permítenos, Señor, reflexionar en estas verdades
todos los días de nuestra vida. Poner en práctica, Señor, la humildad. Poner en práctica, Señor, el humillarnos delante de ti y reconocer nuestros pecados cada día y pedirte perdón. Gracias, Señor, por tu enseñanza de esta mañana. Permítenos reflexionar y meditar en ella. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.